ponencia de esta jornada. Es una presentación conjunta a cargo de las licenciadas Valerie Hans y Sidonie Portery sobre exposición de los resultados de la investigación sobre juicio por jurados en el marco del convenio suscrito por la Universidad de Cornell, Nueva York, en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén. Moderan este panel, esta conferencia, el doctor Fernando Smiling y la doctora Carla Pandolfi. La señora Valerie Hans es investigadora especializada en estudios y una de las principales autoridades en el sistema de jurados estadounidense. Desde su lugar de científica social, ha llevado a cabo extensas investigaciones y conferencias alrededor del mundo sobre jurados, sus diferentes reformas y los usos de las ciencias sociales en el derecho. Es autora y editora de 7 libros y más de 100 artículos de investigación. Sus trabajos actuales sobre jurado estadounidense incluyen el rol del jurado en la promoción de la participación cívica, el impacto de la raza en las decisiones de agravio y el jurado en casos de pena de muerte. La profesora Hans está estudiando también los sistemas de jurados y otras formas de participación ciudadana en otros países, incluyendo Japón, Corea, Rusia, España y Taiwán. La licenciada Sidonie Portery es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, forma parte de la Junta Directiva del INESID, codirige el área de investigación empírica de juicio por jurados, es vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y asesora en diversas instituciones públicas y organismos. Es miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Ahora sí, la dejamos a cargo. Sí, señora Hans. Good morning. I am thrilled to be here to share our work with you. Buenos días, estoy encantada de estar aquí para compartir nuestro trabajo con ustedes. As you heard in the first panel, Neuquén has much to be proud of here. Como ya escucharon en el primer panel, Neuquén tiene muchísimo para enorgullecerse. The first province to pass a classic jury bill. La primera provincia que aprobó una legislación sobre juicios por jurado. And the first province to encourage, allow, collaborate on systematic empirical research on the jury system. Y la primera provincia que participó, colaboró y permitió una investigación empírica sobre juicios por jurado. I agree with the comments of the first panel that this will be important not only for Neuquén in terms of evaluating its jury system and thinking about the next steps to improve it and strengthen it. Y estoy de acuerdo con el primer panel que esto no va a ser solamente importante para Neuquén por permitir la evaluación y los primeros pasos que se han tomado respecto del juicio por jurado. It's also important for provinces like Mendoza and Santa Fe and others that are moving toward adopting trial by jury to learn about how a jury system operates as a new system. Sino también para otras provincias como Mendoza y Santa Fe que están dando sus primeros pasos hacia la adopción de un juicio por jurados para ver cómo funciona y cómo opera este tipo de sistemas. And also it's important for all of Latin America where trial by jury interest in trial by jury grows daily. Y también es importante para el resto de Latinoamérica en el que crece continuamente el interés y las iniciativas de juicios por jurados. I think you'll see by the results that Sidonie Portery and I present that the results reinforce the wisdom of this democratic experiment. Y van a ver a partir de los resultados que voy a presentar junto con Sidonie que los resultados fortalecen estas iniciativas aún más. And they also point out areas where we can further strengthen the jury system here in Neuquén. Y también señala las áreas en las que podemos robustecer aún más el sistema de jurados aquí en Neuquén. So let's begin. Comencemos entonces. I want to emphasize what a collaborative investigation this was.
quiero destacar el nivel de colaboración que hemos tenido en esta investigación. Yes, you can recognize perhaps a few people on this panel who helped to move this project along. Seguramente reconocerán algunas personas que están participando en el panel que han ayudado a desarrollar este proyecto. It was a project that required not only our advanced training and research methods, but also judges, administrators, and others like Carla Pandolfi and Leo Elosu Larombe. Este proyecto no solamente requirió de nuestro conocimiento, de nuestra capacitación, sino la colaboración de otros como jueces, distintos actores de la justicia, como Carla Pandolfi y Leo Larombe. And you'll also see that it required the cooperation of the prosecutors and victims' attorneys and defense attorneys, and of course all the jurors who were willing to share their views with us. Y también requirió de la colaboración y participación de todos los demás actores, los jurados, los abogados de la defensa, los abogados de las víctimas, que quisieron compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. The project included a range of sources of information about jury trial in Neuquén. El proyecto incluyó una diversidad de fuentes de información respecto de los juicios por jurados en Neuquén. From January in 2016 through last month, July of 2018, we gathered information about 17 trials, jury trials, during that time period. Durante el periodo que va desde enero de 2016 hasta julio de este año 2018, hemos recabado información sobre los 17 juicios por jurado que se llevaron a cabo aquí en la provincia. And you can see here on this slide that we gathered information about the cases and also questionnaires that were completed by judges, the lawyers, all the lawyers who participated in a case, as well as the jurors who served and jurors who were alternates. Bueno, y pueden observar también que hemos recabado información, no solamente información de los juicios, sino también cuestionarios que fueron completados por los abogados, por los jueces, por los jurados, no solamente los jurados participantes, sino los suplentes que participaron en los juicios por jurado. So it was a very rich source of data made possible by the excellent collaboration and cooperation of the courts. El nivel de información que pudimos recabar fue muy rico y que fue posible específicamente por el alto compromiso en la colaboración con este proyecto. So if you were in this room and you filled out one of the questionnaires, thank you. Entonces, si estuvieron en esta sala y fueron algunos de los que completaron los cuestionarios, muchísimas gracias. The trials, we thought you would want to know a little bit about them. There were 17 trials, but 13 of them were right here in Neuquén. En cuanto a los juicios, suponíamos que tal vez querían conocer un poquito respecto de ellos. Hubo 17 juicios, pero solo 13 fueron llevados a cabo aquí en Neuquén. And because the law determines what cases can be tried by jury, most of the charges were very serious. Y dado que la ley dictamina cuáles son los casos que pueden ser juzgados en un juicio por jurado, en la mayoría de los casos fueron delitos muy graves. So 14 homicides, including 6 homicides of women. Hubo 14 homicidios, incluyendo 6 femicidios. And 3 cases of sexual abuse. Y 3 casos de abuso sexual. And like many places where prosecutors bring a case they believe they have evidence for, most of the cases resulted in convictions. Como la mayoría de los casos en que la Fiscalía, la querella presenta las pruebas, en la mayoría de ellos el resultado fue una condena. Most of the trials lasted between 3 and 6 days, although a few went longer than that. La mayoría de los juicios duró entre 3 y 6 días, aunque algunos pocos duraron un poquito más. That's a little longer than it is in other locations. Es un poco más prolongado que lo que ocurre en otros lugares. The questions of the prospective jurors, though, during voir dire, the jury selection process, were on the shorter side, between about 30 minutes to 2 hours. Ahora, las preguntas que se le realizaban a los presuntos jurados fueron un poco más breves, aproximadamente entre 30 minutos y 2 horas. And we'll see later people's views about how adequate the voir dire was. Que son los procesos de selección de jurados. Y después vamos a ver las opiniones de las personas respecto a lo adecuado que fue este proceso.
So our first question, who were the jurors who came to a Neo-Ken court knowing nothing, you will see, about trial by jury and participated in this democratic experiment? Entonces, la primera pregunta sería, ¿quiénes fueron los jurados que se presentaron ante un tribunal en Neuquén para participar en un juicio por jurados sin conocer absolutamente nada de este proceso democrático? I'd like to show an initial slide about the jurors, this gives the age range of jurors. You can see they're concentrated in 21 to about 50. That's the most likely ages of the jurors who served. Bueno, quiero mostrarles esta transparencia que se concentra en el rango etario de los jurados. Podrán ver que la mayor parte se concentra en el rango etario entre los 21 y los 50 años. And because we'll be showing slides that look similar to this, I just want to explain it for one moment. Y como les voy a mostrar todas transparencias que tienen una apariencia similar a esta, les quería explicar un poquito cómo son por un momento. This side of the slide shows the percentage of jurors in this case, each of the age ranges. Este lado, este eje de la transparencia muestra el porcentaje de los jurados y en este caso el rango etario. So, for example, about a little over 40% of the jurors were between the ages of 21 and 30. Entonces, un poquito menos del 50%, casi un 48% de los jurados estaban entre los 21 y los 30 años de edad. Whereas close to half were between the ages of 31 and 40. Mientras que casi la mitad estaban entre los 31 y los 40 años. And you can see at the very end, participation drops off for older groups. Y como pueden ver, la participación disminuye para los grupos mayores. So our oldest juror was 71, but there was only one of them. El jurado mayor tenía 71 años, pero había uno solo. Now, as you know, all juries in Neo-Ken are half women and half men, so we don't need to present that data to you. Todos los jurados en Neuquén son el 50% hombres, 50% mujeres, entonces esos datos no necesitamos presentárselos. But one thing we did want to show you was the educational level of the jurors who participated in trials here. Pero sí lo que queríamos compartir con ustedes es el nivel educativo de los jurados que participaron en los juicios aquí. So what you can see is the jurors in our sample on the first line at the far end without education, without formal education, and at the high end completed university. Bueno, si ustedes ven en la primera línea es nuestra muestra, en el extremo izquierdo aquellos que no han recibido educación formal y en el extremo derecho los que tienen mayor educación, universidad completa. The second line shows the data we use for comparison for all of the province of Neo-Ken. Y la segunda línea muestra los datos que utilizamos para comparación que corresponden a toda la provincia de Neuquén. And one quick point here is that jurors who serve seem to have a bit higher levels of education than the general population of Neo-Ken province. Y un punto a destacar aquí es que los jurados que se presentaron parecen tener un nivel de educación un poquito superior que la media general de la provincia de Neuquén. So you can see down at the bottom here, people with primary education are more heavily represented in the province than they are in the juries. Por ejemplo, aquí, en cuanto a primaria completa, esta población está más representada en la provincia que en la población de jurados. And people with more education are overrepresented slightly. Y la gente con más educación está mayormente representada. Yeah, that's actually a common pattern in juries in other places. Este es un patrón común en los jurados en otros lugares, también como en los Estados Unidos. One other thing that we thought you would find interesting is the economic situation of the prospective jurors. Algo que también nos parecía que les podía resultar de interés era la situación económica de los presuntos jurados. What you see here is most of the jurors, the majority of the jurors, were working for a living. Lo que podrían observar aquí es que en la mayoría de los casos los jurados tenían trabajo. Yeah, they had a range of occupations. Some were looking for work, some were retired, some were housewives. Bueno, tenían un rango diverso de profesiones, algunos estaban buscando trabajos, algunos estaban jubilados, algunas eran amas de casa. And most thought of their situation, their economic situation, as reasonable or good.
Y la mayor parte consideraba su situación económica como regular, razonable o buena. So we thought it was important to present this because if you are thinking about jury trial, you want to know who you are speaking to. Y nos pareció importante presentar esto porque si uno habla de juicios por jurados, uno quiere saber con quién está hablando. Yeah, it's a mix, and it represents the province. Es como una muestra que representa la provincia. With some particular differences, so that's good to know. Con algunas diferencias especiales que son buenas de conocer. So, what was jurors' initial view upon getting a notice to appear for jury duty? Bueno, entonces, ¿cuál fue la opinión inicial de los jurados cuando recibían una citación para participar en un juicio? Well, one of the things is that they didn't really know what it was. Most of them, as you can see, knew almost nothing or very little about the system of trial by jury. Bueno, en realidad una cosa importante destacar es que la mayoría no sabía de qué se trataba. La mayoría de ellos sabía muy poquito o prácticamente nada sobre el sistema de juicios por jurado. That's why I strongly support the efforts that the governor described to try to educate the public generally, and starting in the schools is a great place. That way, in the future, people will know what happens when, what it's all about when they get a summons for jury duty. Por eso realmente apoyo la iniciativa del gobernador de brindar educación a la población e iniciar esta educación justamente en las escuelas, porque la vez que sean convocados van a saber específicamente de qué se trata un juicio por jurados. Okay, so knowing virtually nothing, what was their reaction to being summoned to court to serve as a juror? Entonces, sin saber prácticamente nada, ¿cuál fue su reacción al ser citados a los tribunales para participar en un juicio por jurados? They were moderately excited about the possibility. Tenían una emoción moderada respecto a la posibilidad de participar en juicios por jurado. But very few felt annoyance. Muy pocos sentían molestia. So that's interesting. There was only a small number of people who knew what they were in for and were excited about it. O sea, había muy pocas personas que sabían de qué se trataba y estaban entusiasmados. So let's see what happens when they actually get to the courtroom. Bueno, veamos entonces qué ocurrió cuando llegaron a la sala. So we asked a number of questions of people about how they experienced the trial, understanding the evidence, understanding the parties, and so on. Entonces les hicimos algunas preguntas para ver cómo experimentaron el juicio, el entender las partes, entender las evidencias o pruebas. And part of this was to address one key concern that people have had and typically always have about trial by jury. Y bueno, una de estas cuestiones fue tratar uno de los puntos que generalmente preocupa a la gente cuando encara un juicio por jurados. And that question is, could juries understand what is going on sufficiently to give a good, sound verdict? Y la pregunta es, ¿pueden los jurados entender cabalmente lo que está ocurriendo como para dar un buen veredicto? So first we'll hear the jurors' perspective on whether they were competent. Primero escuchamos la perspectiva de los jurados para ver si eran competentes o no. And then Sidonie Portery will present judges and lawyers' perspectives on the very same questions. Y luego Sidonie va a presentar la perspectiva de los abogados y los jueces respecto de la misma pregunta. So from the jurors' perspective, generally they thought they understood the evidence. Bueno, desde la perspectiva de los jurados, ellos en términos generales pensaron que entendieron las pruebas, las evidencias. There were some people who did find it difficult to understand the proof that was submitted in the case. Algunas personas tuvieron cierta dificultad en entender las pruebas que fueron presentadas en el caso. But what you can see from this slide is that the majority actually felt they had a pretty good understanding of what was going on in the court. Pero lo que pueden ver, y está graficado en esta transparencia en la diapositiva, es que la mayor parte de la gente no tuvo dificultad en entender las pruebas. When we asked specifically, did you have difficulty comprehending the testimony that was given by people in court, the witnesses in court? Most people said no. Cuando les preguntamos específicamente si tuvieron dificultad de comprender los testimonios de los testigos en el juicio, la mayoría dijo que no.
So stay tuned for what the lawyers and the judges think about them in just a moment. Quédense un poquito expectantes a ver qué es lo que piensan los abogados y los jueces respecto de la misma pregunta. One of the thrills of giving a questionnaire to jurors is that it's an opportunity to get inside the deliberation. Una de las cosas más emocionantes, digamos, de darle un cuestionario a los jurados es que de alguna forma podemos inmiscuirnos en la deliberación. As you know, the deliberations are secret and private to the jurors. They're the only ones there. Como ustedes saben, el proceso de deliberaciones es algo secreto y privado de los jurados y ellos son los únicos que participan en las mismas. So are jurors who don't know anything about the jury system, novices as jurors and citizens, are they able to deliberate and listen to one another and arrive at a verdict? Ahora, estos jurados que son nobles, que no conocen nada del sistema, ¿pueden deliberar y llegar a un buen veredicto? So one of the first things they must do is to choose a person to lead the jury. Una de las primeras cosas que ellos tienen que hacer es elegir un presidente o un líder del jurado. So one thing we tried to do was to look specifically at the individuals who were in charge of organizing the jury's efforts during deliberation, the presidente of the jury. Entonces, una de las cosas que analizamos fueron los perfiles de los presidentes del jurado, aquellos que tenían a cargo liderar las deliberaciones. So, first of the 17 cases, in 10 of them, a man was chosen by fellow jurors as the jury leader, 7 in the others. Bueno, en primer lugar, de los 17 juicios, 10 hombres fueron elegidos como presidentes del jurado y en 7 casos fueron mujeres elegidas como presidentes. And that's an important step, I think. The fact that you, in the jury bill, specifically required that half of the jurors be women, I think sent a message that women were equal and had an equal voice and could equally lead the jury. Y me parece que esto es algo importante destacar, el hecho que en la ley estipulara que el 50% de los jurados debían ser mujeres, envió el mensaje de que las mujeres eran iguales, tenían la misma voz y podían liderar los jurados. And when you look at the other characteristics listed up here, I think you can see it's people with more educational levels who are working, representing a range of occupations, but nonetheless who are perhaps more highly educated than the rest of the jurors. Y también cuando analizamos las otras características de los perfiles de presidentes de jurado, vemos que tienden a ser personas con un mayor nivel educativo, la mayoría tienen trabajo, representan una amplia gama de ocupaciones. And I think that also is very common in other countries with jury systems, is that people pick as their leaders individuals who have experience running group discussions and other kinds of things that are similar to trial by jury deliberation. Y bueno, en realidad esto es algo que ocurre también en otros países. La gente elige como presidentes de jurado aquellas personas que tienen mayor experiencia en liderar grupos de discusión y que también pueden servir o aplicarse al caso de juicios por jurado. But getting inside the jury room now, ahora si entramos a la sala de jurados, we ask whether people importantly felt they had enough time to make give their points of view. Les preguntamos a las personas si tenían suficiente tiempo como para expresar sus opiniones o sus propios puntos de vista. And what you see here is that most people, yes, do say they have enough time to present their points of view. Very important. Y lo que es muy importante destacar es que la mayoría de las personas expresaron que tuvieron el tiempo suficiente para poder dar sus propios puntos de vista. They listened to one another. Pudieron escucharse unos a otros. There is an interesting result here that we asked whether or not 1 or 2 members dominated the deliberations. Y aquí hay un resultado interesante. Nosotros preguntamos si había 1 o 2 miembros que ejercían un rol dominante en las deliberaciones. And that's important because you don't want a one-person jury.
Y esto es importante de saber porque uno no quiere que exista un jurado en el que prevalezca la opinión de una sola persona. And what you see here is that even though most people say, no, that did not happen, we were able to get our points of view across and we all spoke together. Y lo que es interesante de percibir aquí es que a pesar de que la mayor parte de las personas dijo esto no ocurrió, todos pudimos expresar nuestros puntos de vista. You can see about 1/3 are saying, yeah, 1 or 2 members did dominate our deliberations. Se puede observar que 1/3 dijo que sí, 1 o 2 miembros eran los que dominaban la deliberación. So one thing we'll be doing in our further analysis of these data is to look at whether or not the cases or individuals help to explain this pattern. Y bueno, una de las cosas que vamos a seguir analizando es si tal vez los casos o las personas ayudan a poder explicar este patrón que se desarrolló. The other thing that we noted is that in many cases, jurors reported there was not a huge amount of effort made to try to convince everyone on the jury. Y bueno, en la mayor parte de los casos, los jurados reportaron que no tuvieron que realizar demasiado esfuerzo para convencer a otros miembros del jurado. And I think there are probably 2 reasons for this. Me parece que esto ocurre por 2 razones principales. Number 1, in many cases, the very first ballot vote was unanimous. En la mayor parte de los casos, el primer voto válido fue unánime. But in addition, the jury bill allows a verdict of 8-4. Y además, la ley prevé una votación de 8-4. And so in cases where you require unanimity, there is likely much more effort to try to convince one another. Entonces, en aquellos casos en los que se requiere unanimidad, va a haber mucho más esfuerzo en tratar de convencer a los otros. That said, people were very satisfied with the results of the deliberation. Bueno, habiendo dicho todo esto, la gente estuvo muy conforme con los resultados de la deliberación. So I just want to say this is really, it is remarkable in a way because as you've seen, people did not know what to do to be a juror, except maybe movies. Bueno, realmente esto es digno de destacar porque como ya mencioné anteriormente, la gente no sabía de qué se trataba el proceso, sabían solamente por las películas. But in the majority of cases, it looks like people were able to express their views, discuss with others, and exchange information, the important features of a good deliberation. Bueno, y en la mayoría de los casos la gente pudo expresar sus opiniones, intercambiar con los otros y poder participar en la deliberación de un buen veredicto. So we looked, and we will do more of this, we looked to see whether or not people of different characteristics experienced the deliberation differently. Bueno, esto lo vamos a seguir haciendo, pero analizamos para ver si personas que tenían distintas características experimentaron el proceso de forma diferente. So we'll look at just 2, but that's definitely an area we will expand on in the future. Observamos solamente 2 tipos o características diferentes, pero esto es algo que vamos a seguir analizando en el futuro. So first, gender. En primer lugar, género. One of the findings in jury research worldwide is that women participate less than men. Uno de los hallazgos a nivel mundial en cuanto al juicio por jurados es que las mujeres participan menos que los hombres. They describe themselves as participating less, they lead the jury less, and they say they are less influential. Bueno, se describen como menos participativas, en menos oportunidades ejercen la presidencia de los jurados y se describen como que tienen menor influencia, son menos influyentes. But you can see here in Neuquén, that did not happen. Pero como pueden ver aquí en Neuquén, eso no ocurrió. What you see is even a slight, non-significant, but slight representation of women saying they participated more. Lo que se ve aquí es una leve, no significativa, tendencia de que las mujeres dicen que participan más. But just one more thing about participation. Look how few people, no one says they participated not at all. And just a handful, men and women, said they participated just a little amount. Pero algo significativo aquí para ver es que nadie dijo que no participó nada y solamente unos pocos, hombres y mujeres, dijeron que participaron poco. So I think that's a good sign suggesting that people are participating actively as deliberators. Y bueno, esta es una buena señal que indica que las personas participan activamente como deliberadores.
So education was also an important factor. People ranged. We had one person who could not read. There are others, a small number of other people, as you saw, who didn't have very much education. Bueno, también el nivel educativo es un factor muy importante. Había solamente una persona que no podía leer y algunos pocos que tenían un nivel educativo más bajo. So I want to point out the education differences. We divided the group of jurors into people who had not completed secondary school or less, and people who had completed secondary school or more. En cuanto a la participación según el nivel educativo, nosotros dividimos al grupo entre aquellos que no habían terminado la escuela secundaria y tenían un nivel inferior a eso, o aquellos que lo habían terminado y tenían un nivel superior. And what you see here is that there are some slight differences. Hay algunas leves diferencias, pero lo que se puede ver aquí, you can see here on the amount of participation that people with an education, more education, had a slight edge. bueno, lo que se puede ver aquí es que aquellas personas que tienen un nivel educativo superior, hay como una ventaja, una pequeña ventaja. The other thing that was notable is that people with lower levels of education were, again, somewhat more likely to agree that one or two members dominated the deliberation. Y bueno, aquellos que tenían un nivel educativo inferior tendían a ponerse o acordar con los que, o el uno o dos personas que lideraban el grupo de deliberación. And this could be because they don't simply have that much experience in decision-making bodies of this sort, whereas people with more education are more comfortable doing it. Y bueno, básicamente esto puede tener que ver con el hecho de que no tenían tanta experiencia en participación en organismos de toma de decisiones como este, mientras que aquellos con un nivel educativo superior podían llegar a tenerla. So those are some highlights about the experience of deliberation. Now I want to share just a few results about how the jurors evaluated their experience afterwards. Bueno, estos fueron algunos puntos fundamentales a destacar en cuanto a la experiencia que ellos tuvieron durante las deliberaciones. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos puntos de lo que ellos sintieron después del juicio. So remember, they were kind of mixed at the beginning. They didn't know anything. They were a bit enthusiastic and not very annoyed about being called for jury duty. Bueno, y acuérdense cómo estaban los parámetros al inicio, o sea, no sabían prácticamente nada respecto del proceso, no sentían demasiada molestia por participar o haber sido convocados, y su entusiasmo en la participación era moderada. So we asked them, how did the experience of serving as a juror meet your initial expectations? Entonces les preguntamos cómo la experiencia de haber participado en un jurado fue compatible o no con las expectativas iniciales que ellos tenían. And what you see here is the vast majority had a favorable or much more favorable reaction and experience at trial by jury compared to their initial expectations. Y lo que podemos observar aquí es que la mayoría tuvo una experiencia más favorable o mucho más favorable comparado con sus expectativas iniciales después de haber participado en el juicio por jurados. So we asked about, were you frustrated by your jury experience, some aspects of your jury experience? Y les preguntamos, ¿sintieron frustración respecto de su participación en juicios por jurados o algún aspecto de su participación? And you can, I mean, really, there were lively debates, there was non-unanimity in a number of cases, and yet most people said no. Y bueno, a pesar de que hubo un debate abierto, no hubo unanimidad en muchos de los casos, la mayor parte de la gente dijo que no estaba frustrado para nada. We also said, were you proud of being a juror? Y también les preguntamos, ¿sienten orgullo de haber sido jurado? And indeed, most people did feel pride in the role they had taken in this democratic experiment. Y la mayor parte de las personas sentían orgullo por haber participado en esta experiencia democrática. We asked them if they'd recommend being a juror to other people. Les preguntamos si recomendarían esta experiencia a otras personas. And this was a gamble because we asked them if they recommended it to say why and asked them to write it out in their own handwriting. Y bueno, esto fue como una apuesta, porque si les preguntamos que si lo recomendarían, dijeran por qué y que ellos dieran su testimonio de por qué lo harían.
It was very exciting to try to read some of the handwriting. Tratar de entender algunas de las escrituras fue como difícil. But of the responses that we could read, virtually all of them were positive. Y todas las respuestas que fueron legibles y pudimos ver, virtualmente todas fueron positivas. And here we'll read a few of the comments. Vamos a leer algunos de los comentarios. La posibilidad de observar, conocer y aprender sobre el sistema de justicia. La posibilidad de participar en la administración de justicia. La posibilidad de hacer justicia. La posibilidad de mejorar la calidad de las instituciones. El impacto de la experiencia desde lo personal. I think what you see from the reasoning that they are giving is they experience this as very positive, and I think one has to applaud the legal actors, the judges in particular, who made it a positive experience for them. Bueno, creo que lo más importante destacar acá es que la mayoría de ellos lo vivieron como una experiencia positiva, y me parece que debemos aplaudir a los jueces, a los distintos actores legales que hicieron esto posible. We know from other research when judges treat people well, they tend to value the experience more. Sabemos también que cuando los jueces tratan bien a las personas, tienden a apreciarlo y valorar más la experiencia. Here are just a few of the comments that jurors have made. Y estos son algunos de los comentarios que realizaron los jurados. Lo recomendaría porque es una buena experiencia para conocer el proceso penal y ser un poco más consciente a la hora de criticar las decisiones. Sí, lo recomendaría. Como ciudadanos nos tenemos que involucrar porque siempre decimos ¿dónde está la justicia? Sí, recomiendo la experiencia a otros porque se deja de observar y mirar e influenciar por los medios, sino que uno ya es participante de una justa justicia democrática. Sí, es una excelente experiencia y da una sensación positiva al cumplir con nuestro deber cívico. Now, these seem so positive, but we did not actually, drop out a lot of negative comments because there really were not negative comments. It's a very interesting reflection of the overall positive experience these novices had about this important experiment. Realmente fue una experiencia muy positiva y no es que nosotros hayamos dejado de lado comentarios negativos, simplemente que no los hubo. Y demuestra la experiencia positiva que han tenido estas personas nobles que por primera vez estaban expuestas al proceso de juicios por jurado. So now I will turn the microphone over to Sidonie Portery, who will give some perspective, compare some of these views of jurors with the views of judges and attorneys in this case. Y ahora le voy a dar la palabra a Sidonie, que nos va a comentar respecto de los mismos puntos la mirada de los jueces, fiscales y defensores. Bueno, yo voy a volver un poco para atrás, terminamos con la deliberación y la satisfacción de los jurados por juicio, y voy a volver a la pregunta que instalaba Valerie, que se presenta en todo el mundo y acá por lo menos también en cada una de las discusiones parlamentarias cuando se discute si se implementa o no juicio por jurados, que son los jurados competentes, pueden administrar justicia. Es factible en nuestro país tener juicios por jurados clásicos. Hago una aclaración respecto a los números que les voy a mostrar a partir de ahora. Yo voy a ir combinando información de parte de los jurados y de parte de los jueces, fiscales y defensores. Nuestro universo de análisis fueron los 17 juicios que se dieron todos desde 2016 hasta la fecha. De esos 17 juicios surgen 200 jurados que fueron los que respondieron a las encuestas. Realmente, prácticamente todos dieron respuesta y fueron los porcentajes que ustedes vinieron viendo hasta ahora. En adelante yo voy a combinar con las respuestas de los jueces, fiscales y defensores. De parte de los jueces tenemos 17 cuestionarios respondidos, de parte de los fiscales y defensores tenemos 16 en cada caso. Cuando vean que los números no dan, no es que hayamos perdido un cuestionario, es que a esa pregunta en particular, algunas de las partes no dio respuesta, ¿sí? Bueno, para preguntarnos por la capacidad de los jurados, queríamos poner en perspectiva, cuál es la complejidad de los juicios que afrontaron. Y lo que observamos es que, por lo menos para la mayoría de los jueces, así como también para la mayoría de los fiscales, los juicios fueron poco o nada complejos. Mas no es así igual la perspectiva de los defensores, para quienes 7 de 16 entendieron que los juicios fueron entre muy y bastante complejos. Y este número coincide más con la sensación que tuvieron los
Los jurados, el 57% de los jurados dijo que los juicios en los que tuvieron que intervenir fueron muy o bastante complejos. Es interesante el punto porque la complejidad del juicio no explica, digamos, o no es una variable que afecte la comprensión respecto de la prueba, los testimonios de parte de los jurados, y así queda expresado en los datos que recogimos. ¿Cómo diría usted que el jurado comprendió la prueba? Se le preguntó a jueces, fiscales y a defensores. Los jueces, enorme mayoría, 16 de los 17, dijeron que el jurado entendió bien o muy bien la prueba. En niveles muy parecidos, un poquito más bajos, están los fiscales y defensores, para quienes la mayoría respondieron que los jurados entendieron bien o muy bien la prueba. Les recuerdo en esto, como presentó Valerie, que solo el 23% de los jurados dijo que la prueba le resultó difícil o muy difícil. Preguntamos también a los jueces y a las partes, ¿cómo diría usted que el jurado comprendió la ley aplicable al caso? Digamos, estas eran como nuestras dos preguntas medulares. ¿Cómo entendió la prueba? ¿Cómo entendió el caso? La respuesta de los jueces, todos los 17 dijeron que los jurados entendieron bien o muy bien la ley aplicable al caso. Coincidente con esto, en menor medida, pero también alto, la mayoría de los fiscales y los defensores dijeron que los jurados entendieron bien o muy bien la ley aplicable al caso. Si teníamos alguna duda respecto de la capacidad de la ciudadanía para resolver un juicio por jurado, bueno, estos datos en principio las disipan fuertemente. Los jurados no tuvieron problema en entender la prueba, no tuvieron problema en entender los testimonios, no tuvieron problema en entender la ley, y las partes y los jueces son coincidentes en esto. Volvemos a los jurados, les preguntamos a ellos si tuvieron alguna dificultad en comprender al juez y a las partes. Las respuestas fueron absolutamente positivas. El 98.8% de los jurados dijo que entendió, que no tuvo ninguna dificultad para comprender al juez, el 97.5% ninguna dificultad para entender al fiscal, apenas menos, pero en altos niveles también, 91.8% dijo que no tuvo dificultades para entender a los defensores. Les preguntamos aquí a todos, y antes de conocer el resultado de los juicios, el cuestionario tenía dos instancias, una era previo a la deliberación y una posterior y de la deliberación. Esta pregunta es anterior a la deliberación. Les preguntamos a qué veredicto creían que favorecía la prueba. La respuesta de los jueces, 10 de los 17, dijeron la prueba favorece un veredicto culpable o fuertemente culpable. En el caso de los fiscales, misma impresión. 12 de los 16 fiscales dijeron la prueba favorece un veredicto de culpabilidad. Defensores, más dubitativos. La mayoría de los defensores dijeron que la prueba presentada favorecía a ambos por igual. Por supuesto estaban también poniendo sus expectativas en esto. Dato interesante, los jurados coincidieron con los fiscales y los jueces en la apreciación de hacia dónde estaba orientada la prueba, y para el 70% de ellos la prueba claramente favorecía un veredicto de culpabilidad. Le preguntamos a los jueces, ¿se sorprendieron con la decisión de los jurados? Respuesta, 14 de los 17 jueces dijeron poco o nada. Uno dijo más o menos, 2 jueces dijeron bastante o mucho. Por supuesto esto tiene que ver con los tipos de casos y también después con cómo se resolvió el veredicto. Les preguntamos a los jueces qué hubiera decidido usted en el caso de tener que resolver este caso por sí mismo. Esta pregunta también fue previa a conocer el veredicto del jurado.
El nivel de coincidencia, esta es una pregunta que se hace en la mayoría de los estudios empíricos sobre jurados en el resto del mundo, el nivel de coincidencia es muy alto. 13 de los 17 jueces dijeron que decidirían igual a cómo terminó resolviendo el jurado. Insisto, esta pregunta es previa a conocer cómo resolvieron. Solamente en 4 casos no hubo coincidencia respecto a la decisión. En 2, los jueces hubieran absuelto y el jurado condenó. En otros 2, los jueces hubieran condenado y el jurado hubiera absuelto. El estándar internacional es que en los casos en que no hay coincidencia, los jurados tienden a absolver más que a condenar, porque tienen una mayor exigencia en la prueba. Nosotros tenemos un número de casos que todavía no permite proyectar esto, pero estamos, digo, en términos generales, en un nivel de coincidencia bastante semejante a lo que da el estándar internacional, pese a que el número de casos es aún chico. Le preguntamos a las partes qué tan satisfechos quedaron ellos con la decisión adoptada por el jurado, obviamente después de conocerla. La respuesta de los jueces, 13 de los 17 dijeron que su satisfacción con el veredicto fue bastante y mucha. En el caso de los fiscales, por supuesto, y dados los resultados, también estaban muy satisfechos con el veredicto. No así tanto con los defensores, que se distribuyeron entre poco y nada contentos, 7 bastante o muy contentos, muy satisfechos. Este dato obviamente coincide con, digamos, los resultados generales que había señalado Valeria al inicio. Nosotros tuvimos en estos 17 juicios 13 condenas y 4 absoluciones. El dato interesante, si se quiere, es que de parte de los defensores hay 3 defensores que perdieron y aún así quedaron satisfechos con el veredicto. No, no son infiltrados. No tenía salida. No, habla un poco, digamos, bastante de la conformidad con el proceso, ¿verdad? Pasamos ahora a una serie de preguntas que hicimos respecto al desempeño de los jueces, fiscales y defensores, y aquí es donde se demuestra realmente la valentía que señalaba Soledad en su intervención del tribunal de ofrecerse como colaborador en esta investigación que va a las entrañas del desempeño de cada una de las partes, ¿no? Y que nunca es cómoda esta situación de evaluación. Bueno, fueron los jurados los que evaluaron en este caso en primer lugar a los jueces. Les preguntamos qué tan satisfechos estaban con la conducción del juicio. En la enorme mayoría quedaron bastante o muy satisfechos. 92% de los jurados respondió a esto. Les preguntamos también qué tan útiles habían sido las instrucciones para el momento de la deliberación. La respuesta fue que el 90% de los jurados encontró que las instrucciones fueron bastante y muy útiles. Aquí hicimos nuevamente una combinación. Les preguntamos a los jueces y también a los jurados respecto de cuán hábiles habían sido las partes. Para la mayoría de los jueces, fiscales y defensores habían sido bastante o muy hábiles. Los jurados en esto fueron bastante más críticos y señalaron que los fiscales habían sido un 65% hábiles y muy hábiles y los defensores habían sido un 38% hábiles o muy hábiles. En este punto hay que, digamos, señalar o enfatizar que es bien difícil para los jurados separar la evaluación respecto a el resultado del juicio y el desempeño de la parte, ¿no? Con lo cual, en este punto los defensores tenían mucho para perder. Pero hay un dato, no lo pusimos en la placa, que es interesante. Les preguntamos a los fiscales y a los defensores cómo se autoevaluarían, y en esa evaluación los fiscales fueron muy optimistas respecto a su desempeño, se calificaban como hábiles o muy hábiles mayoritariamente, y la verdad es que los defensores fueron bastante más autocríticos, diciendo mayoritariamente ellos que su desempeño había sido medianamente hábil. Con lo cual, alguna corroboración de lo que los jurados percibieron aparece también en la evaluación que hicieron los defensores. Le preguntamos a todos, ¿se preguntó la prueba necesaria en el juicio?
Miren aquí que las respuestas de los jueces empiezan a ser más dispares. La mayoría de los jueces, 9 de los 17, entendió que no se presentó toda la prueba necesaria. Los fiscales entendieron que sí, por supuesto, que habían presentado toda la prueba necesaria mayoritariamente. Y los defensores volvieron a ser bastante más críticos respecto a el desarrollo del curso y su desempeño, y aparecen repartidos entre quienes entendieron que no se había presentado toda la prueba necesaria y quienes entendieron que sí había esto sucedido. Interesante el número de los jurados. Un 55% de los jurados dijo sí, se presentó toda la prueba necesaria. Un 45%, perdón, un 22% dijo que no, 23% dijo más o menos. Estos datos de parte de los jurados coinciden con algunas de las observaciones que recogimos en las respuestas abiertas. Muchos de ellos señalan que a los casos les faltaban pruebas y reclamaban de las partes presentar más prueba y de mejor calidad. Les preguntamos también a los jurados cuán convincentes fueron los casos presentados por la Fiscalía y por la defensa. En términos generales, los jurados entendieron que los casos presentados por la Fiscalía fueron más convincentes que los presentados por las defensas. Hay todavía una opinión más crítica hacia los defensores, pero coincidente con la valoración de la prueba y también con los resultados de los juicios. Otro punto que sumamos para evaluar el trabajo de las partes tuvo que ver con ver cuál había sido sus estrategias de litigación. Les preguntamos a fiscales y defensores si hubieran litigado el caso ante un juez profesional, cuánto hubieran cambiado su presentación. Como ven en la placa, la mayoría de los fiscales, 12 de los 16 que teníamos, cambiarían poco o nada ante un juez profesional. Nuevamente, los defensores son más flexibles en esto y entienden mayoritariamente que cambiarían bastante o mucho. Les preguntamos también, ¿era un buen caso para resolver ante un jurado? Y en términos generales, fiscales y defensores dijeron que sí. 9 de 16 fiscales, 8 de 16 defensores. Es interesante en este punto que algunos fiscales llegaron a juicio por jurados pese a creer que no tenían un buen caso para llegar a juicio por jurados. Y este dato no es menor en una provincia donde, digamos, básicamente es el fiscal quien tiene la llave para producir el juicio por jurados. Tenemos la situación exactamente inversa en provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde la llave la tienen los defensores y son ellos los que ponen a los fiscales contra las cuerdas, eligiendo casos que para los fiscales no era conveniente llevar a jurados. Llegamos a la información más auspiciante de toda la investigación y que tiene que ver con las valoraciones sobre el sistema de jurados. Una pregunta que hicimos a todos, a las partes, a los jueces y también a los jurados, es cuán efectiva había sido la audiencia de voir dire para lograr un jurado imparcial. Encontramos que para la mayoría de los jueces la audiencia fue bastante o muy efectiva para lograr un jurado imparcial. Lo mismo para los fiscales, lo mismo para los defensores y también, coincidentemente, para los jurados. Les preguntamos a las partes y también a los jurados, eso ya se los voy a mostrar, cuál es su opinión sobre el sistema de jurados. Los jueces, todos dieron una opinión positiva o muy positiva. Los fiscales, todos dieron una opinión positiva o muy positiva. Los defensores, que se habían comido algunas situaciones en el camino, fueron un poco menos intensos en determinar que fue positiva o muy positiva. Sigue siendo mayoritariamente positiva o muy positiva su opinión sobre el sistema de jurados.
le preguntamos a los jurados cómo había afectado su experiencia, su opinión sobre el sistema de jurados, los tribunales, el gobierno y la policía. Como ven en estos porcentajes, el impacto de la experiencia sobre esa opinión fue mayoritariamente positivo. 90% dijo que tenía una opinión positiva, digamos, que repercutió positivamente en su opinión del sistema de jurados, 80% en su opinión sobre los tribunales, 57% sobre el gobierno, 53% sobre la policía. Destaco, digamos, el impacto respecto al sistema de jurados y los tribunales, porque creo que no hay ninguna otra reforma en el sistema judicial que haya provocado este nivel de cambio en la opinión positivo en el sistema de justicia, como lo está haciendo el sistema de jurados en Neuquén y en Provincia de Buenos Aires también. Podemos destacar también el impacto sobre el gobierno, digo, tiene poco que ver con cómo resultan el sistema y sin embargo, digamos, recoge una opinión positiva por esta reforma. Les preguntamos también a los jurados cómo afectó su experiencia, su confianza en los tribunales, el gobierno y la policía. Y lo que observamos es que mayoritariamente, por lo menos en relación a los tribunales, la confianza creció, un 66%, dijo tener más confianza. También afectó positivamente al gobierno y también afectó positivamente a la policía, pero cuando ven ustedes, en el resto de los casos no es que afectó negativamente, sino que no afectó. Complementando esta, digamos, experiencia positiva y su valoración sobre las instituciones públicas involucradas, recogimos que el 74% de los jurados manifestó tener mayor predisposición a participar en cuestiones públicas a partir de su experiencia en juicios por jurados. Tocqueville hace muchísimos años decía: el jurado es una escuela cívica. Bueno, estos datos lo corroboran todo el tiempo. La experiencia de la deliberación los marca y el conocimiento del sistema de cómo funciona desde adentro los hace, digamos, según sus propias respuestas, más predispuestos a participar en cuestiones públicas. Les preguntamos el cuestionario de los jurados fue realmente muy extenso. Ahí se mostraban todas nuestras expectativas de poder conocer cómo había impactado la experiencia en ellos, y pese a, digo, la extensión de estos cuestionarios y que se hacían después de haber ofrecido el veredicto, con lo cual, digo, después de largas jornadas y de situaciones muy tensionantes para los jurados, tenían algunas preguntas abiertas para responder respecto al sistema y sus sugerencias. Y se destacaron entre estas respuestas algunas reflexiones de los jurados en términos de mejorar la litigación y la oralidad, en términos de revisar los tiempos de los cuartos intermedios y en términos de fortalecer la presentación, el trabajo y la cantidad y calidad de la prueba presentada. Vale la pena leer alguna de las citas, por lo menos más significativas o elocuentes de lo que en realidad refirieron muchos. Noté que hubieron testigos que no aportaban, solo repetían los testimonios de otros. Debería considerarse esto, dijo un jurado. Otro jurado: sugiero más pruebas, más testimonios, hacer rendir más los días en que se desarrolla el juicio. Los abogados tendrían que sobreactuar menos, eso hace poco creíble sus alegatos. Al fiscal que no dé tantos palabreríos, que sea más claro, al abogado defensor que exponga más su caso. ¿Cambiaría algo del sistema de jurados? Les preguntamos también a las partes. La mitad de los fiscales dijo que no cambiaría nada del sistema de jurados. Su opinión era totalmente positiva y no harían ningún cambio. En algunos casos se refirieron a las instrucciones, como la posibilidad de establecer instrucciones modelo para uso general en todos los casos. En el caso de los defensores, la mayoría de los defensores solicitaron cambios en la regla de la mayoría para pasar a una mayoría más agravada o a la unanimidad. Digamos, esas han sido mayoritariamente sus propuestas. Uno dijo: las mayorías debería ser unánime la decisión para condenar a una persona como responsable de un delito. Neuquén en este aspecto está un poco atrás. Palabras del defensor.
Preguntamos a las partes también qué ayudaría a mejorar sus habilidades. 7 defensores y 9 fiscales mencionaron específicamente capacitación y particularmente en litigación. En algunos casos no han especificado litigación para audiencia o ADIR, incluso para las instrucciones, como puntos específicos en donde, digamos, la experiencia parece ser y la capacitación parece ser poca. En muchos casos también señalaron la necesidad de, digamos, tener más experiencia en juicios, ¿no? Y cómo eso va mejorando sus desempeños en los juicios subsiguientes. Finalmente, y para completar, les preguntamos también a los jueces, digamos, si querían hacer algún comentario respecto a el sistema de jurados y su experiencia. Estas son algunas de las más interesantes. Uno dijo: estoy muy conforme con la tarea del Poder Judicial en esta materia de juicio por jurados. A mí me gustaría preguntarle a todos los jueces cuán conformes se sienten en otras experiencias de reforma judicial, y creo que el nivel de satisfacción está lejos de ser este. Otro señaló: a medida que se realizan los juicios se supera la calidad del debate. Señalaron también: falta capacitación a los litigantes, es muy favorable el presente seguimiento. Y otro que destacaba particularmente el desempeño del jurado decía: noté al jurado muy atento en todas las jornadas. Fueron 5 jornadas de deliberación, 5 horas, perdón, de deliberación, o sea, había sido una deliberación realmente muy extensa. El desarrollo del juicio fue muy bueno, con mucho respeto y profesionalismo de las partes. Para, digamos, concluir esto, quiero un poco ratificar lo que habían sido quizá, digamos, impresiones y que hoy, a partir de la experiencia neuquina, venimos corroborando, que es que los jurados, una vez que se instalan, cambian prácticas. Y este impacto sobre las prácticas judiciales no aparece a través de ninguna otra reforma, y eso es lo que hace a esta particularmente única. Y no cambia solamente prácticas de los operadores, sino que también cambia prácticas en la ciudadanía. Y decíamos, por lo menos de acuerdo a la experiencia de lo que ellos vienen reflejando, el jurado es una escuela cívica. La experiencia de deliberación les da no solo, digamos, un conocimiento del sistema y un compromiso respecto a la decisión judicial, sino también una experiencia que proyectan hacia otras instancias de sus vidas. Queremos, como INESI, pues en este caso me toca, agradecer especialmente el compromiso del Superior Tribunal en posibilitar esta investigación, que realmente es única. Queremos también volver a agradecer a los diputados que se cargaron este desafío de poner a la provincia con un juicio por jurados clásico. Digo, cuando se dieron estas discusiones estaba realmente muy cerrado esto en el país, y Neuquén rompió un techo de cristal, diríamos, en este sentido, ¿no? Abrió un montón de otros caminos. Desde que Neuquén sacó su ley de juicio por jurados, se hizo su reforma general, se sumó Buenos Aires, que lleva ya 3 años con juicio por jurados, se sumó Chaco, que todavía no lo implementó, se sumó Río Negro, que todavía no lo implementó, pero lo está por implementar, y en este mes, o sea, en julio, se dieron medias sanciones en la legislatura de Santa Fe y en la legislatura de Mendoza para instituir juicios por jurados en sus propias provincias. Y lo que ellos miran, como decíamos desde un inicio, es, bueno, qué pasa en aquellos que ya lo adoptaron. Y la experiencia que estamos recogiendo es lo que alimenta estas discusiones en cada una de esas legislaturas respecto a las enormes ventajas que tiene la incorporación del juicio por jurados para devolverle legitimidad a un sistema de justicia que hoy está bastante carente de este atributo. Así que muchísimas gracias a todos por sus esfuerzos y por compartir la experiencia en el caso de los operadores y por escucharnos ahora largamente también. Muchas gracias, señora Valerie Hans. Gracias.
y después vamos a dar por cerrado la conferencia del día de hoy. Así que... ¿Puede ser verbal? ¿Oral? Sí, total. Queda muy largo para escribir. No, y es simplemente quizás una aclaración muy cortita relacionada con un dato para más que nada para interpretar correctamente los porcentajes los que nos han comentado. Y era fundamentalmente preguntarles a ustedes, sabiendo que ustedes están en conocimiento de que en Neuquén hay defensores en determinados delitos, como los delitos de abuso sexual infantil, que ejercen el rol de creyentes institucionales. Entonces, si por ahí, cuando hicieron esas encuestas, ¿están contabilizados ellos dentro de lo que es defensores o no están, no están contabilizadas sus opiniones en estos porcentajes? Más que nada para nosotros leer que cuando dice defensa, también están ellos que es un rol acusador, pues están solo los defensores. Está muy bien la pregunta. Nosotros incluimos en las encuestas el defensor del niño, me estás hablando en particular, y también les hicimos encuestas a ellos. Tenemos los datos, no los hemos procesado todavía, no están incluidos en los porcentajes que nosotros estamos señalando, ni de parte de la Fiscalía ni de parte de la Defensa. Por supuesto irían junto con la Fiscalía en términos de también la adición de las querellas privadas en los casos en que hay. Igual aclaro, había solamente 3 casos con defensor de niños. ¿Alguna otra pregunta? No, pues bien. Sí, buenos días. Ahí en la placa figura la duración de los BOADIL, de la selección de jurados, entre 30 minutos y 2 horas. Quería saber si esa duración no es muy corta en comparación con lo que duran los procesos de BOADIL en Estados Unidos, por ejemplo. It is on the short side. Voir dire in the United States is very variable. En realidad es como bastante corto, el voir dire en los Estados Unidos es bastante variable. Some places that allow only questions by the judge are shorter and might last 1 hour to 2 hours. En algunos lugares en los que se permiten solamente preguntas de parte del juez son más largos, pueden durar 1 hora o 2 horas. Yes, there are some other jurisdictions that have questions by both the judge and by the lawyers for both sides, and those tend to go on longer. Y hay otras jurisdicciones en que las preguntas no solo son de parte del juez, sino de los abogados de ambas partes, y en este caso este proceso dura más. I think the key question is, do the lawyers feel that they have enough information to be able to be sure that the jury that is going to decide their case is fair and impartial? Me parece que la pregunta tiene que ver con si el juez y los abogados tienen suficiente información como para saber si el jurado que va a juzgar en el caso lo va a hacer de manera imparcial. Añado un poco algún análisis desde la perspectiva comparada de lo que sucede con la provincia de Buenos Aires, donde las audiencias BOADIL también están durando poco tiempo, o por lo menos respecto a, digamos, una audiencia BOADIL que pudiera ser más litigada. En general, pasando a Buenos Aires, que maneja más o menos los mismos tiempos, la litigación es baja en las audiencias de BOADIL, y cuando uno les pregunta además a los operadores, fiscales y defensores qué instancia del juicio por jurado fue la que más lo desafió en su rol, una de las respuestas, digamos, la respuesta más alta está en BOADIL, que no saben cómo encarar una audiencia BOADIL, no saben cómo litigar esa audiencia BOADIL, y que además, en todo el cambio que implica afrontar un juicio por jurados, de repente, digamos, las prioridades estuvieron en el resto del juicio y no tanto en el BOADIL. En buena medida creo que lo que, digamos, están aprendiendo los operadores con la experiencia es la importancia que tiene esta instancia, pero lo están aprendiendo a fuerza de los resultados que tienen luego con los veredictos y con cómo se transcurre el juicio, ¿no? Pero es uno de los puntos, si se quiere, donde hay mucho trabajo por hacer y esfuerzo por profundizar
una mejor litigación en esa instancia. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante lo que acabamos de ver. Yo quería hacer dos preguntas. Una es, ¿se va a continuar con este proceso de investigación? Porque veo que muchos de las comparaciones están sesgadas por el volumen de casos. Por lo tanto, sería muy interesante que este proceso de investigación se transforme en un sistema de auditoría continua y permanente. Y lo otro es si es posible hacer un estudio que pueda contrastar con este estudio de jurados, por supuesto tratando de compatibilizarlo con un estudio similar a los jueces profesionales, es decir, los juzgados profesionales, tratando de ir viendo cómo se comporta el criterio. Me falta un tercero, si me perdonan, que es ver lo que sigue después, si hay alguna forma de hacer un seguimiento de los que han sido jurados, por el hecho de que ustedes mencionaron de que los que han participado en juicio por jurado le han mejorado la concepción cívica de su participación en la sociedad. Y quería saber si eso tiene la posibilidad de estudiar a largo plazo las consecuencias de eso. Muchas gracias. Yes, if I could start answering that. Bueno, me gustaría comenzar a responder esa pregunta. We do hope to extend and continue our intense research where we give questionnaires to judges, to jurors, and to lawyers. The reason is, as you point out, there are only 17 cases. Bueno, como realmente nos gustaría poder continuar con la investigación extensa que hemos encarado y seguir con los cuestionarios a jueces, fiscales y jurados. Pero como usted bien dijo, solamente se han producido 17 juicios. So, for example, we have only a very small number of cases involving sexual assault. Y por ende tenemos, por ejemplo, muy poca cantidad de casos de abuso sexual. If people are having special trouble with that, we couldn't tell with such a small number. Por ejemplo, si a las personas se le presentaron problemas específicos relacionados con esos casos, no nos pudimos dar cuenta debido a la baja cantidad de casos. So if we are able to continue the process for some time, along with the cooperation of the court, that would be ideal from a science perspective, a research perspective. Bueno, si pudiéramos continuar con este proceso un tiempo más prolongado con la cooperación de las salas de los tribunales, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista científico, sería muy positivo. You also asked, should this be a permanent thing? Should it be a permanent process? Y bueno, también usted dijo que debería ser un proceso permanente. Many places in the United States and elsewhere will survey their jurors after every trial. En muchos lugares en los Estados Unidos y en otros lugares también realizan un relevamiento de los jurados después del juicio. But often these are very short questionnaires. Did you have a good experience on the jury? Is there anything you want to complain about? Did you like the jury room? Pero básicamente son preguntas cortas y breves. ¿Tuvo buena experiencia en el jurado? ¿Hay algo por lo que querría quejarse? So that is a way to take the temperature of the jury. De esa manera, de alguna forma, se toma la temperatura del jurado. And if you have a new jury system and you are thinking about implementing changes and testing whether or not the changes have been effective in improving the process, more elaborate questions are usually necessary. Y si bueno, usted tiene un sistema por jurados que es nuevo y quiere realizar cambios y ver el resultado de esos cambios, obviamente que se requieren de preguntas un poco más elaboradas para hacerlo. And I was excited at the first panel to hear discussion about education about trial by jury in the schools. Realmente me emocionó muchísimo escuchar en el primer panel el hecho de que se está educando, y principalmente en las escuelas, respecto al juicio por jurados. And it's possible that some of the benefits that we are seeing from jurors who participate in trials might be also experienced by people who learn about it.
Y tal vez sea posible que algunos de los beneficios que experimentamos a través de la participación de los jurados en los juicios por jurado sean experimentados también por aquellas personas que están aprendiendo, que se están informando respecto de los juicios por jurados. So I hope there is an evaluation component to the educational efforts that we heard described this morning. Y espero que haya un componente de evaluación a esta iniciativa de educación en las escuelas de la que escuchamos hablar esta mañana. A ver, nosotros cuando hicimos el convenio con el Superior Tribunal y con la Universidad de Cornell, fue a fines de 2015, ya había un año de implementación del juicio por jurados en la provincia, por lo cual no se podía utilizar la misma estrategia metodológica para ese primer año en el que ocurrieron casi 30 juicios. Lo que hemos propuesto al tribunal, y el tribunal había aceptado, y es un esfuerzo que nos queda hacer en adelante, es hacer una serie de focus groups con los jurados que participaron en los juicios de ese primer año, en el cual, digamos, la intención es poder evaluar algunas de las cuestiones que evaluamos a través de las encuestas, no todas porque hay una cuestión de memoria que afecta a la evaluación, pero también sumar, como ya pasaron 3 años desde esa experiencia, o promedio 3 años, poder evaluar si hubo algún cambio en su, por lo menos su vinculación con las cuestiones públicas a partir de esta experiencia y de acuerdo a cómo, digamos, señalan ellos su predisposición y en su confianza y demás en las instituciones vinculadas. Eso es un capítulo que nos queda por delante y que creemos que sería muy importante porque ese primer año hubieron 30 juicios en la provincia y luego, digamos, en 2016, 2017 y en lo que va a 2018 se sumaron 17 que fueron los que nosotros pudimos analizar. En primer lugar, felicitar al Poder Judicial de Neuquén y a la Presidenta del Superior Tribunal por esta apertura y permitir que una política pública sea evaluada y diagnosticada y de esa manera poder mejorarla. Y retomando un poco el hilo con lo del UADIR, teniendo en cuenta que son habilidades totalmente distintas, la de selección de jurado y la de litigación propiamente dicha, y una de las necesidades que marcaban los fiscales era mayor capacitación y mayor training. ¿Hay algún proyecto, se evaluó la posibilidad de crear alguna unidad especial dentro de la Fiscalía para que haya algún integrante especial que se dedique a selección de jurados, teniendo en cuenta que en muchos países donde hay juicio por jurados hay equipos entrenados solo para la selección de jurados que no son los mismos que litigan, o no es una estrategia que se está contemplando? Sería bueno que estuviera acá el fiscal general para contestar esa pregunta, que después se la podrás hacer personalmente. De cualquier manera, en este instante, en el mismo que ustedes, nosotros estamos viendo esta devolución, que la escuchamos por primera vez. Sin ninguna duda, generará consecuencias, digamos, analizarlas más fríamente en relación a los resultados. Me imagino que sí que disparará acciones de capacitación específicas en relación a los resultados que han habido. La Fiscalía, sin perjuicio de eso, se toma el trabajo de analizar diversas cuestiones en relación a los jurados y a la metodología del UADIR, y en Neuquén particularmente, en toda la provincia, los que van a los juicios por jurados son los fiscales jefes, no los fiscales del caso. Si no me equivoco, ¿hay excepciones? Sí. La regla es que van los fiscales jefes, así que tendrían que tener un cierto training porque son siempre los mismos. Pero bueno, no es una muestra tan significativa como para que agarren tanta práctica. Sobre la comprensión de la prueba testimonial por parte de los jurados, ¿eso comprende también la prueba testimonial experta o existe algún ítem separado de investigación? Can I clarify? The question was whether or not hearsay evidence is included in expert testimony, or... O sea, el hecho es si la evidencia referencial está incluida en los informes de peritos, ¿eso sería? No, si la comprensión de la prueba testimonial también incluye la testimonial experta.
Well, I can say we asked specifically about whether or not jurors understood expert evidence. Le puedo decir que preguntamos específicamente si los jurados entendieron el peritaje, los informes de los peritos. And the results were very similar to the question about understanding evidence in general. Y los resultados fueron muy similares a la comprensión que ellos tuvieron de la evidencia en general. So people did not express any greater concern about difficulty understanding expert testimony, which surprised me, to be honest. La gente no manifestó tener dificultad adicional para entender los resultados de los peritajes. I believe a lot of the expert testimony was presented by prosecutors. Is that right? Eso me sorprendió a mí. Yo creo que la mayor parte de los resultados de los peritajes fueron presentados por los fiscales, si es así. And apparently, from the perspective of the jurors, that was presented very clearly. And the vast majority of people said they didn't have problems understanding it. Y desde la perspectiva de los jurados fue presentado de una manera muy clara y la mayoría de ellos no tuvieron dificultades en comprenderlas. Si hay ustedes están haciendo alguna investigación en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Mira, sí. Y si hay algún tipo de diferencia significativa entre una provincia y otra, considerando que son dos culturas bastante diferentes. Sí, nosotros hicimos algunos análisis en provincia de Buenos Aires, no contamos con el acompañamiento del Superior Tribunal o la Corte Provincial, con lo cual el acceso fue distinto. Y también, a ver, el proceso de introducción del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires fue distinto. En primer lugar, porque no se produjo en el marco de una reforma general. Y esto, digamos, implica que los jurados son una sorpresa mucho más grande para el sistema de justicia en relación a lo que implica el cambio, que acá de alguna manera lo estaban afrontando tanto para juicios por jurados como para juicios con jueces profesionales. Una de las cosas más interesantes que nosotros vemos en Buenos Aires es que esta introducción de los jurados está rompiendo la alianza inquisitiva entre fiscales y jueces, que esto se produce, digamos, por obligación del sistema, por tener que en la parte trabajar sola, y los fiscales dicen, nos dejaron solos en este trabajo de acusar y tener que lograr una condena. Y los jueces en esto han logrado, reconocer cierto beneficio, que es que la decisión la toma el jurado y no la toman ellos. Y encuentran en esto una satisfacción quizá que no esperaban, y que es muy bienvenida en términos de lo que representa, digamos, la carga de la decisión y la legitimidad que lleva el proceso. Una de las cuestiones más destacables, que creo que se repetiría acá tranquilamente si uno le preguntara, es que los jueces dicen y las partes dicen la decisión del jurado es incuestionable. No hay nadie que se permita cuestionar esa decisión. Y esto no ocurre en general en las decisiones con los jueces profesionales, menos ante casos muy controvertidos. Por esto hay una, digamos, legitimidad en el veredicto del jurado que no aparece por otros procesos judiciales, y yo creo que es, digamos, uno de los grandes descubrimientos cuando los sistemas de justicia se permiten este experimento democrático, como dijo Valeria hace un rato, porque realmente es un experimento democrático. Otra de las cosas que a nosotros nos sorprendió en Buenos Aires y a ver, también acá, es que muchas de las decisiones, por lo menos en materia de condena, donde los votos son explícitos ante el tribunal, es que pese a tener una mayoría 8-4, muchas de las decisiones se tomaron por unanimidad, y cuando no se tomaron por unanimidad, muchas de ellas se tomaron por mayoría de 10 u 11 votos, ¿sí? Contrario quizá a lo que uno hubiera esperado en términos de la facilidad que les daba la posibilidad de condenar con una mayoría de 8-4. Y esto, digamos, es coincidente con lo que también estamos observando en Buenos Aires. Buenos Aires exige unanimidad solamente para perpetua, y en el resto de los casos una mayoría de 10-12, y lo que nosotros encontramos por respuesta de los operadores, fiscales y jueces, es que la mayoría de las decisiones son por unanimidad, aun cuando esto no es requerido por la ley. Y tiene que ver con lo que representa para un ciudadano
ciudadano común de repente estar sentado en un jurado, tener que deliberar con base en prueba y decidir sobre la libertad de otra persona. Esa experiencia es tan única, tan irrepetible y genera una responsabilidad ciudadana tan grande que buscan de alguna manera llegar al consenso general o a la unanimidad para sentirse, conformes con la decisión a la que están llegando. Con lo cual diría en esto que la ciudadanía está sorprendiendo para bien, no solo respecto a su capacidad de decidir, sino a cómo resuelven y cómo alcanzan una decisión y por qué esta decisión es tan inobjetable o incuestionable como lo referencian los operadores cuando en general uno les pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Eso creo que puede ser lo más sobresaliente de la experiencia y fuertemente compatible con lo que vemos acá. Bueno, me pidieron que haga un cierre, me voy a parar porque si no va a hablar una... gracias por quedarse hasta esta hora, a pesar de que tuvimos un breve retraso. Gracias a las expositoras, gracias Sidoní, gracias Valerie, gracias Paula. Mañana va a venir gente de Río Negro específicamente para escucharla, justamente porque Río Negro se está encaminando también hacia este desafío. Una sola cosa que me acordaba, que cuando, no quiero ser autorreferencial, pero es imposible que no me acuerde, cuando firmamos el convenio, que ahí te conocí a Valerie, fue en diciembre del 2015 y yo había ingresado al tribunal en octubre. Y la gran responsable de toda esa movida fue Carla Pandolfi, que me dijo, esto hay que hacerlo, hay que firmar con esta universidad, y estaba también presente en ese momento Larumbe, Alfredo Elosu, Larumbe y Moya. Y bueno, y la verdad que ahí fue un poco ese encuentro donde nos empezaron a contar que nos iban a investigar. Y bueno, la primera reacción de vamos a hacer una investigación sobre cómo funciona, es lo que hablábamos hoy de salir de la zona de confort, de salir del espacio conocido, de tratar de empezar a trazar nuevas cuestiones que nos hagan autocriticarnos. Yo digo, cuando la autocrítica desaparece, aparece un fenómeno muy complejo que es la negación. O sea, la autocrítica tiene que ser un ejercicio permanente de nuestro sistema cognitivo. O sea, no tampoco llevarlo a un extremo, pero permanentemente tenemos que revisar no todo lo que hacemos, lo más complejo. Justamente la implementación de un nuevo código procesal penal con todo lo que acarreaba y aparte con las resistencias, y hubo muchas cuestiones que hubo que resolver, que tuvimos que ver, y tuve la suerte de participar de ese momento donde además después se cumplían los 3 años del periodo de transición. O sea, todos momentos muy significativos del año, y la verdad que como experiencia este convenio que firmamos con la universidad y viendo hoy los resultados, quiero resaltar algo que dijo Carla. Nosotros nos estamos como tribunal enterando conjuntamente con ustedes. Por ende hay un montón de cuestiones que después cuando sistematicemos las conclusiones vamos a tomar algunas definiciones. Entonces ahora, como soy la única del tribunal que estoy, voy a decirlo, obviamente, porque lo estuvimos hablando recién con el doctor Busamia. Esto va a disparar un montón de definiciones que se enmarcan en algo mucho mayor, que es una política pública. Una de las cuestiones que hemos implementado este año es un plan, justamente, que dispara un montón de transformaciones hacia adelante. Hemos dispuesto, por ejemplo, la reforma procesal civil para poder llevar, por lo menos este año, toda una serie de encuentros y reuniones para proyectarnos hacia ese nuevo camino también, sin descuidar esto. Entonces, lo que quería decir, en representación del tribunal, y en esto lo estuvimos hablando justamente antes de que termine este espacio, es que todo aquello que nos haga mejorar, autorrevisarnos, ser objeto de estudio, mejorar las prácticas
y sobre todo capacitarnos, y en esto hablo como conjunto, ni siquiera va a ser objeto de discusión dentro del tribunal. Por ende, sí hay que empezar a pensar en prácticas un poco más, digamos, sostenibles en el tiempo, para que nosotros podamos también diseñar estrategias de autoevaluación para compartir con ustedes. Eso nosotros estamos absolutamente abiertos, y creo que por algo la Constitución en el artículo 1 dice republicano, o sea, esto es un ejercicio republicano, ni más ni menos. Estamos tratando de estar a la altura de lo que debemos ser, un poder judicial abierto, transparente, que brinde información, y además una cuestión que yo creo que es lo que encierra todo esto, cerca de la ciudadanía. Lo que ha demostrado, digamos, todos los datos que hemos analizado hoy, es la reacción de la ciudadanía, que pasa de ver, yo siempre digo, una pared, a ver una red que tiene vasos conectores, que puede empezar a interactuar, que su participación importa. O sea, yo digo, ni más ni menos que haber confluido un montón de voluntades ciudadanas para tomar una decisión con el grado de responsabilidad que se hizo. Por ende, creo que hoy más que nunca develamos todos juntos, y sobre todo todos los que trabajamos en el Poder Judicial de Neuquén, lo que está en este momento significando Neuquén para el resto del país. Y que es como un faro, porque la verdad que en todos lados nos preguntan cómo estamos haciendo, y sinceramente, viendo la trascendencia no solo de los datos que analizamos hoy, sino también de todo lo que falta por hacer, es que se va a convertir obviamente toda la implementación, la profundización del sistema de juicio por jurados en Neuquén, con todo lo que eso implica, el apoyo. Nosotros hace poco hemos tenido un juicio por jurado con una logística muy compleja, que estuvo justamente las conclusiones publicadas en la página de la Asociación de Juicios por Jurado, y realmente ahí es donde se ve la sinergia de todo el sistema. Pueden surgir cuestiones, pueden haber cosas para corregir. Lo importante es que se desarrolló, se llevó a cabo en realidad uno de los juicios más grandes, el más grande según tenemos por la cantidad de testigos también, por el hecho, también hay que decirlo, esto que hablábamos hoy, de que un grupo de ciudadanos juzga un hecho grave. Y entre las reflexiones decir, esto nos ayuda a tomar conciencia que a veces criticamos decisiones porque obviamente no se conoce qué es lo que de alguna forma sucedió. Me parece que la visibilización que ha tenido este evento hoy es trascendente, y yo quiero hacer un especial reconocimiento a todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, que todos los días se enfrentan con un trabajo difícil y con una mirada muy difícil, una mirada social difícil, que a veces trasciende solamente un medio de comunicación, sino que pasa a la mesa de la casa, al bar con los amigos. Entonces yo en esto quiero, no es una cuestión corporativa, quiero reconocer el trabajo de todas las partes del proceso, de todos los que colaboraron, inclusive también de los defensores particulares, de los abogados particulares, porque todo el mundo colaboró para que esto sucediera, y esto me parece que es lo que hay que tratar de señalar. Nunca una sola persona logró una transformación. Las transformaciones se hacen con colectivos de personas. Creo que justamente Neuquén hoy encierra eso. También quiero reconocer el trabajo del auditor de Leandro Velosu, por su compromiso, por estar siempre participando activamente en esto. Y bueno, nos vamos a volver a ver mañana. Quiero reconocer la presencia también de Pino Russo, que fue junto con el doctor Inaudi, integrantes de la Comisión Interpoderes, que nunca pensaron que iban a estar hoy sentados acá. O sea, entre otras cosas, porque yo estuve en esa comisión y realmente me tuve que ir y pensé que nunca iba a suceder el código, y en eso fue también trabajo de la coordinadora de Carla Pandolfi. Así que especialmente a los jueces, a las juezas, a los integrantes, a los directores de las oficinas judiciales, a los defensores y defensoras, bueno, hablar todo inclusivo es complejo, pero a los fiscales y a los ministerios públicos en general, y a los operadores, a la gente que en el día a día hace que se mueva todo esto, y también reconocer que el tribunal en esto tomó una decisión, la sostuvo y va a seguir trabajando en ese sentido para que cada vez la gente conozca todos los días qué hace la justicia. Así que muchas gracias y los esperamos mañana.